A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Fantasmas del pasado. Santiago Durán había matado a su primer hombre a los 23. Al último, a los 45. Los 22 años entre esos dos momentos habían estado llenos de arena, sangre y silencio, la santísima trinidad de la existencia de un francotirador. Ahora, a los 52, vivía en una modesta casa de 3 habitaciones en Santa Fe, Ciudad de México, con su esposa, Ángela, y su jardín, que ella amaba más de lo que jamás había amado la vida militar. Los tomates venían bien este año. Las manos de Santiago, lo suficientemente firmes como para hacer un disparo de 1000 yardas con vientos de 40 nudos, temblaban ligeramente estos días cuando sostenía su café. No por la edad, sino por tratar de olvidar. Estará aquí en 20 minutos, llamó Ángela desde la cocina, su voz con esa particular melodía de emoción que solo una madre preparándose para la visita de su hija podía producir. Natalia, su única hija, de 26 años, brillante, amable y recientemente comprometida con Claudio Armenta, hijo de Rafael Armenta, el magnate inmobiliario cuyo rostro adornaba las portadas de Forbes México y cuyos desarrollos habían remodelado 3 de las principales ciudades mexicanas. Santiago dejó su café y se quedó mirando la fotografía en la repisa de la chimenea. Natalia en su graduación universitaria, su sonrisa amplia y genuina. Esa sonrisa había cambiado en los últimos meses. Más estrecha, más cuidadosa. Lo había notado la última vez que los visitó hacía 3 semanas. 22 años leyendo rostros a través de miras de rifle le habían enseñado a ver lo que otros pasaban por alto. «Estás haciendo esa cosa otra vez», dijo Ángela, apareciendo en el umbral con harina en las manos. La mirada de las 1000 yardas. «Es feliz, Santiago. Déjala ser feliz». Sé que mintió. El sonido de los neumáticos sobre la grava anunció la llegada de Natalia. Santiago se acercó a la ventana y observó cómo su hija salía de un Mercedes negro, el coche de Claudio, no el suyo, con gafas de sol a pesar del cielo nublado de octubre. Se movía con una precisión cuidadosa, como alguien que navega alrededor del dolor. Apretó la mandíbula. Ángela pasó corriendo a su lado hacia la puerta, y Santiago se obligó a respirar, a sonreír, a ser el padre que su hija necesitaba que fuera, no el arma en que había sido entrenado para convertirse. Natalia abrazó a su madre en el porche. Y cuando finalmente se quitó las gafas de sol, Santiago vio lo que Ángela no podía ver desde su ángulo, el tenue hematoma amarillo verdoso en su sien, expertamente cubierto con maquillaje, la ligera hinchazón de su labio inferior, la forma en que mantenía su brazo izquierdo más cerca de su cuerpo. «Papá». La voz de Natalia era brillante. Demasiado brillante. El mismo tono que usaban los reclutas novatos cuando mentían a sus oficiales al mando. Santiago abrazó a su hija con suavidad, sintiéndola estremecerse cuando su mano tocó su caja torácica. Su expresión nunca cambió. 22 años de disciplina se encargaron de eso. Durante el almuerzo, Natalia habló de los planes de la boda. El lugar, una de las propiedades de Rafael, naturalmente. La lista de invitados, 400 personas, en su mayoría socios comerciales de la familia Armenta. Su voz transmitía el entusiasmo de alguien que recita un guión que ha memorizado pero que no cree del todo. Claudio quería estar aquí, dijo, removiendo la ensalada en su plato con la mano derecha. Su izquierda permanecía en su regazo. Pero su padre lo necesitaba para unas reuniones en Nueva York. Un gran acuerdo inmobiliario. Parece que Rafael lo mantiene ocupado, observó Santiago, con tono neutral. Los Armentas son muy ambiciosos, respondió Natalia. Y algo en su voz se quebró. Apenas un poco. Lo justo. Ángela no se dio cuenta. Ya estaba planeando los arreglos florales y la distribución de los asientos. Pero Santiago se dio cuenta de todo. La forma en que Natalia no le sostenía la mirada. La manera cuidadosa en que se ponía de pie, distribuyendo el peso lejos de su lado izquierdo. La explicación ensayada para la ausencia de Claudio. Después del almuerzo, mientras Ángela le mostraba a Natalia muestras de tela, Santiago salió al porche trasero. Sacó su teléfono y abrió un mensaje para Daniel Flores, quien había sido su observador durante 6 años en la Infantería de Marina y ahora dirigía una empresa de seguridad privada en la Ciudad de México.
Necesito antecedentes de Claudio Armenta. Todo lo que puedas encontrar. ¿Discreto? La respuesta llegó 30 segundos después. ¿Ese tipo de discreto? Santiago escribió una sola palabra. Sí. Capítulo 2. La máscara se cae. 3 días después, Santiago recibió un sobre Manila en su apartado postal. El que Ángela no conocía. El que había mantenido desde su jubilación porque los viejos hábitos son difíciles de erradicar y la paranoia lo había mantenido vivo cuando hombres mejores habían muerto. El informe de Dani era exhaustivo. Claudio Armenta, 28 años, graduado del TEC de Monterrey, trabajaba nominalmente para la empresa de desarrollo de su padre, pero pasaba la mayor parte de su tiempo en clubes, resorts y yates. 3 relaciones anteriores, todas terminadas abruptamente. 2 informes policiales sellados de cuando estaba en el ITSM. Una orden de alejamiento de una exnovia, retirada más tarde tras un acuerdo no revelado. Santiago se sentó en su camioneta frente a la oficina de correos y sintió que algo frío y familiar se instalaba en su pecho. La sensación que había tenido antes de las misiones, antes de poner el ojo en una mira y tomar decisiones que acababan con vidas. Su teléfono vibró. Natalia, ¿pueden mamá y tú venir a cenar el viernes? Claudio quiere conocerlos mejor. Su padre también estará. Santiago miró el mensaje y luego el informe en sus manos. La orden de alejamiento había sido presentada por una chica llamada Alicia Barrera. Había afirmado que Claudio la había metido en el hospital. El acuerdo había sido por más de 20 millones de pesos. Respondió, estaremos allí. El viernes llegó con el peso de lo inevitable. La finca de los Armenta se extendía sobre 12 acres en Bosques de las Lomas, detrás de unas puertas que costaban más que la casa de Santiago. La mansión era moderna, de cristal y acero, toda de ángulos agudos y superficies frías. 7 coches en la entrada circular, cada uno valuado en millones de pesos. Un hombre con traje negro, no un mayordomo. Santiago reconoció la postura de seguridad, abrió la puerta. Santiago lo analizó automáticamente, 1,88 metros, 100 kilogramos, diestro, bulto bajo el brazo izquierdo que sugería una pistolera de hombro, auricular de radio, porte militar, probablemente del ejército mexicano o de la infantería de marina. Uno de al menos 3 miembros del personal de seguridad visibles. Rafael Armenta era un hombre que había construido un imperio y lo aparentaba. 60 años, cabello plateado, con el tipo de bronceado que proviene de playas privadas. Su apretón de manos era una fuerza performativa, el agarre de un hombre que pensaba que aplastar los dedos demostraba dominio. Santiago Durán, dijo Rafael, su voz retumbando en el vestíbulo. Natalia nos ha hablado mucho de ti. Infantería de marina, ¿no es así? Sí, señor, respondió Santiago. Respeto eso. Hombres militares, disciplina, seguir órdenes. Rafael le dio una palmada en el hombro como si fueran viejos amigos. Entren. Claudio está en la sala de estar con Natalia. La casa era un museo de la riqueza. Arte original en las paredes. Suelos que brillaban. Todo posicionado para impresionar. Nada posicionado para el confort. Ángela emitía educados sonidos de admiración. Santiago observaba las puertas y contaba las salidas. Claudio se puso de pie cuando entraron en la sala de estar, y Santiago finalmente lo vio en persona, guapo a la manera de los hombres a los que nunca se les ha dicho que no. Traje caro, reloj caro, sonrisa cara. Le estrechó la mano a Santiago con la misma fuerza performativa que su padre. Señor Durán, es un honor. Natalia me ha hablado de su servicio. Ah, sí. Los ojos de Santiago se dirigieron a su hija. Estaba sentada en un sofá de color crema con un vestido de cuello alto a pesar del calor de la casa. Su maquillaje era más denso de lo habitual. 22 años, intervino Rafael, guiándolos hacia un comedor con capacidad para 20 personas. Eso es dedicación. Siempre he dicho que los hombres militares entienden la jerarquía. El respeto. La forma en que las cosas deberían ser. La cena fue servida por un catering, por personal que aparecía y desaparecía como fantasmas. El vino era más viejo que Natalia. Rafael dominó la conversación, hablando de su último desarrollo, un hotel de lujo en Los Cabos.
Claudio contribuía ocasionalmente, siempre cediendo la palabra a su padre. Santiago notó cómo la mano de Claudio descansaba en la rodilla de Natalia debajo de la mesa. Notó cómo la sonrisa de ella se tensaba cuando él la tocaba. Notó cómo ella alcanzaba su copa de vino con más frecuencia a medida que avanzaba la noche. A Natalia no le faltará de nada, declaró Rafael durante el postre. Los Armenta cuidan de los suyos. Tendrá lo mejor de todo. La mejor casa, la mejor vida. Es afortunada. La palabra quedó suspendida en el aire como una amenaza. Nosotros somos los afortunados, dijo Ángela cálidamente. Claudio parece maravilloso. Lo es, dijo Natalia rápidamente. Demasiado rápido. La mano de Claudio se movió de su rodilla a su muslo, y Santiago vio cómo la mandíbula de su hija se tensaba. Por supuesto, continuó Rafael, el matrimonio consiste en entender tu lugar. Mi esposa, que en paz descanse, entendía que un hombre de éxito necesita una mujer que lo apoye, no que lo cuestione, que sepa cuándo hablar y cuándo. Hizo una pausa, sorbiendo su vino, cuando estar en silencio. Santiago dejó su tenedor con mucho cuidado. ¿Es eso cierto?, dijo, sin ser una pregunta. Rafael sonrió. Es la tradición, señor Durán. Valores familiares. Estoy seguro de que lo entiende, un militar como usted. Cadena de mando. Entiendo la cadena de mando, asintió Santiago. También entiendo que en las Fuerzas Armadas, los oficiales que abusan de su autoridad son sometidos a corte marcial. La temperatura en la habitación bajó 10 grados. La mano de Claudio se apretó en el muslo de Natalia. Papá, el señor Durán no quiso decir. Quise decir exactamente lo que dije. La voz de Santiago era tranquila. Calma de 22 años. La calma antes del disparo. La sonrisa de Rafael nunca vaciló, pero sus ojos se volvieron fríos. Creo que ha habido un malentendido. Todos somos familia aquí, o lo seremos pronto. Levantó su copa. Por la familia. La cena terminó poco después. Claudio los acompañó a la puerta, su mano firme en la parte baja de la espalda de Natalia. Santiago la vio hacer una mueca de dolor. Natalia, dijo Santiago cuando llegaron al vestíbulo. Vuelve a casa con nosotros. Puedes recoger tu coche mañana. Vine en mi coche, papá. Estoy bien. Natalia, ella ha dicho que está bien, interrumpió Claudio, su voz agradable pero firme. Cariño, dale un beso de buenas noches a tus padres. Natalia abrazó a Ángela. Luego a Santiago. Mientras abrazaba a su padre, susurró tan bajo que solo él pudo oír: por favor, no empeores las cosas. Santiago condujo a casa en silencio, mientras Ángela parloteaba sobre la casa y los planes de la boda. No dijo nada. No había nada que decir que no revelara los cálculos que ya corrían por su mente. En casa, fue a su estudio, la única habitación de la casa que era enteramente suya, y abrió su caja fuerte. Dentro había cosas de su vida pasada, pasaportes con diferentes nombres, dinero en efectivo en varias monedas, un teléfono satelital y una lista de nombres, números de personas que existían en los espacios entre lo legal y lo necesario. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Una foto de Natalia tomada desde el interior del Mercedes de Claudio. Estaba llorando. Luego otro mensaje: ahora me pertenece, viejo. Mantente al margen de nuestros asuntos. Santiago miró fijamente el mensaje durante un largo momento. Luego abrió su portátil y comenzó a hacer llamadas a personas que no existían en ninguna capacidad oficial. Personas que le debían favores. Personas que entendían que algunas deudas solo se pueden pagar con sangre. Capítulo 3. El punto de quiebre. La llamada llegó a las 2:47 de la madrugada. Santiago ya estaba despierto. Ya no dormía bien, sentado en su estudio, revisando imágenes de satélite de la finca Armenta que un contacto le había conseguido. El grito de Ángela lo hizo correr. Es el hospital, sollozó ella, con el teléfono en la mano. Natalia está en urgencias. El trayecto al Hospital Ángeles del Pedregal duró 12 minutos. Santiago lo hizo en 7. Ángela llamó al teléfono de Natalia 17 veces. Sin respuesta. Llamó al teléfono de Claudio. Buzón de voz.
La sala de urgencias era fluorescente y antiséptica. Una doctora lo recibió en la sala de espera. Doctora Estefanía Maldonado, decía su placa. Su expresión era cuidadosamente neutral, de esa manera que los profesionales médicos aprenden a tener cuando dan malas noticias. Su hija tiene 3 costillas fracturadas, una conmoción cerebral, contusiones importantes en la cara y el torso, y una fractura capilar en la muñeca izquierda, dijo la doctora Maldonado. Está estable, pero... Hizo una pausa. Señor y señora Durán, estas lesiones son consistentes con una agresión física grave. Ángela emitió un sonido como si algo dentro de ella se hubiera hecho añicos. ¿Dónde está? La voz de Santiago era mecánica. Habitación 4. Pero debo decirles que ella afirma que se cayó por las escaleras. Que fue un accidente. Los ojos de la doctora Maldonado se encontraron con los de Santiago. Llevo 12 años siendo doctora de urgencias. Estas no son lesiones por una caída. Santiago la pasó de largo. Ángela lo siguió, todavía llorando. La puerta de la habitación 4 estaba entreabierta. Natalia yacía en la cama del hospital, y Santiago había visto cadáveres con mejor aspecto. Su ojo izquierdo estaba hinchado y cerrado, de un morado oscuro que se volvería negro. Tenía el labio partido. Los moratones cubrían su piel visible como un mapa de violencia. ¿Karine? Ángela corrió al lado de la cama. Oh, Dios mío, cariño. Estoy bien, mamá. La voz de Natalia era espesa y arrastrada por los analgésicos y la hinchazón. Es que... Me caí. Llevaba tacones y me caí por las escaleras en el apartamento de Claudio. Natalia. Fue un accidente. No miraba a ninguno de los dos. Claudio se siente fatal. Quería venir, pero está ocupándose del informe policial para el seguro. Santiago se quedó de pie al pie de la cama sin decir nada. Observaba las lesiones de su hija con la misma precisión analítica que una vez usó para calcular la velocidad del viento y la caída de la bala. 3 costillas fracturadas sugerían un impacto repetido. La conmoción cerebral provenía de un golpe de su cabeza contra algo duro. La fractura defensiva en su muñeca significaba que intentó protegerse. Esto no fue una caída. Fue una paliza. ¿Dónde está Claudio ahora?, preguntó Santiago. Papá, por favor. ¿Dónde está, Natalia? No lo sé, ¿vale? Su voz se quebró. No lo sé. Después de que peleamos, se fue. Alguien más llamó a la ambulancia. ¿Qué pelea? La voz de Ángela era estrangulada. Natalia, close her eyes, tears leaked from the corners. No importa. Lo arreglaremos. Todas las parejas pelean. ¿Está bien, cariño? Esto no está bien. Mamá, por favor. Solo necesito descansar. Por favor, váyanse a casa. Los dos. Se quedaron 1 hora más, pero Natalia no dijo nada más. Fingió dormir y, finalmente, no tuvieron más opción que irse. En el aparcamiento, Ángela se derrumbó contra su camioneta, sollozando. Santiago la abrazó, pero su mente estaba en otra parte, repasando escenarios, calculando variables. Su teléfono sonó. Número desconocido. Sí. Señor Durán. La voz de Rafael Armenta era suave como la seda. He oído sobre el desafortunado accidente de su hija. ¡Qué tragedia! La mano de Santiago se apretó sobre el teléfono. Quiero asegurarle que Claudio está desolado. Estas cosas pasan. Mujeres jóvenes, tacones altos, escaleras. Una combinación muy peligrosa. Esa es la versión que van a dar. La voz de Santiago era plana. Eso es lo que pasó, señor Durán. Y creo que es mejor para todos si esa es la historia que se cuenta. Por el bien de Natalia, comprenderá, estoy seguro. Una joven con un historial de hacer acusaciones. Bueno, eso podría afectar su futuro, su carrera. La gente habla. ¿Está amenazando a mi hija? Rafael se rió. No fue un sonido agradable. Estoy protegiendo a todos los involucrados.
La familia Armenta se ocupa de los problemas en silencio, discretamente. Ya hemos hablado con el hospital. La policía. Todo está siendo manejado. Mi hija está en una cama de hospital. Su hija interrumpió Rafael, su voz endureciéndose, se cayó por las escaleras. Ese es el informe oficial. Eso es lo que todos dirán. Y si usted o ella deciden contar una historia diferente, bueno, mis abogados son muy buenos, señor Durán. Muy agresivos. Y tengo recursos que no puede imaginar. ¿Sabe lo que les pasa a las familias que hacen acusaciones contra los Armenta? Pregúntele a David Torres. Oh, espere. No puede. Perdió su negocio, su casa, su reputación, todo porque decidió ser difícil por un acuerdo comercial. Santiago no dijo nada. Esto es lo que va a pasar, continuó Rafael. Su hija se recuperará. Se dará cuenta de que los matrimonios tienen sus baches. Se casará con mi hijo en 3 meses como estaba previsto. Y usted la llevará al altar con una sonrisa y le dará su bendición. Porque si no lo hace, si causa problemas, destruiré todo lo que ha construido. Su casa, el negocio de su esposa, el futuro de su hija. Enterraré a su familia tan profundo que nadie recordará sus nombres. ¿Ha terminado?, preguntó Santiago. Casi. Una cosa más. La sangre de su hija, señor Durán. Se lo merece. Necesita aprender su lugar. Se estaba poniendo demasiado cómoda, demasiado respondona. Era solo un juguete que olvidó lo que era. Claudio le enseñó una lección necesaria. Le sugiero que le enseñe a aceptarla. La línea se cortó. Santiago se quedó en el aparcamiento, con el teléfono en la mano, mientras Ángela lloraba contra su pecho. Sobre ellos, las estrellas giraban en un cielo al que no le importaba el sufrimiento humano. En algún lugar de Bosques de las Lomas, Claudio Armenta probablemente dormía plácidamente en su mansión, seguro tras el dinero y el poder de su padre. Santiago pensó en 22 años de servicio. 22 años siguiendo reglas, siguiendo órdenes, creyendo en la justicia, la ley y el sistema. 22 años siendo un buen hombre. Estaba harto de ser bueno. Santiago, la voz de Ángela era débil. ¿Qué hacemos? Santiago miró a su esposa, luego de nuevo al hospital donde su hija yacía rota y derrotada. Pensó en las palabras de Rafael Armenta sobre el dinero y el poder y los hombres que se creen intocables. Pensó en las imágenes de satélite en su estudio, los planos que un contacto le había enviado, los horarios de seguridad, los puntos ciegos. Vamos a casa, dijo en voz baja. Y yo me encargo de esto. ¿Qué significa eso? Santiago besó la coronilla de su esposa. Significa que tengo trabajo que hacer. Capítulo 4. El vigilante. Santiago dejó a Ángela en casa y condujo hasta un almacén en Tlalnepantla que alquilaba bajo un nombre que no existía en ninguna base de datos del gobierno. La unidad contenía su vida pasada en contenedores de plástico sellados. Abrió el primero, chaleco antibalas, equipo de visión nocturna, equipo de comunicaciones, un rifle de francotirador M40A5 desmontado que oficialmente no existía, armas cortas con silenciador, cuchillos, todo lo que había guardado de misiones que nunca ocurrieron en países que nunca había visitado oficialmente. Su teléfono sonó. Daniel Flores. Dime que no estás haciendo lo que creo que estás haciendo, dijo Dani. Necesito un favor. Santiago, no puedo involucrarme en. Ya lo estás. Hiciste la investigación de antecedentes. La voz de Santiago era tranquila. Necesito vigilancia en tiempo real de la finca Armenta. Imágenes térmicas. Rotaciones de guardias. Códigos de acceso si puedes conseguirlos. Silencio en la línea. Luego, por el amor de Dios, Santiago. ¿Puedes hacerlo o no? Esto es una locura. Irás a la cárcel. Solo si me atrapan. Más silencio. Santiago esperó. Él y Dani habían pasado juntos 3 periodos de servicio. Dani había estado allí cuando Santiago había hecho disparos que deberían haber sido imposibles, cuando había entrado en territorio hostil para extraer a infantes de marina capturados. Habían sangrado juntos, casi muerto juntos. Te enviaré lo que tengo, dijo Dani finalmente.
Pero Santiago, esto no es Irak. Esto no es Afganistán. Estos son ciudadanos mexicanos. También lo es mi hija. Existen los tribunales. Existen las leyes. Existe el dinero. Existe el poder. Rafael Armenta me dijo que destruiría a mi familia si presentábamos cargos. Llamó a mi hija un juguete. La voz de Santiago se mantuvo nivelada. El sistema protege a hombres como él. Voy a ser la corrección a ese sistema. Estás hablando de asesinato. Estoy hablando de justicia. Hay una diferencia. No para un jurado. Entonces no me atraparán. Santiago terminó la llamada. Durante las siguientes 48 horas, Santiago se convirtió en un fantasma. Visitó a Natalia en el hospital 2 veces. Apenas hablaba, apenas lo miraba. Claudio envió flores, de las caras. La tarjeta decía, siento tu caída. ¿Te quiero? ¿Ves? Ángela quería llamar a la policía, llamar a abogados, hacer algo. Santiago le dijo que esperara, que él se estaba encargando. Ella no preguntó qué significaba eso. Después de 26 años de matrimonio, sabía que había partes del pasado de Santiago que él nunca había compartido. Partes clasificadas. Partes peligrosas. Los datos de vigilancia de Dani llegaron encriptados en una memoria USB. Santiago los estudió en su cuarto seguro, memorizando los patrones de los guardias, las posiciones de las cámaras, los protocolos de seguridad. La finca Armenta era una fortaleza, pero toda fortaleza tenía debilidades. 15 miembros del personal de seguridad, rotando en 3 turnos. Rafael empleaba a exmilitares y expolicías, bien entrenados y bien armados. La casa tenía sensores de movimiento, placas de presión, cámaras con reconocimiento facial, una habitación del pánico en el dormitorio principal, tiempo de respuesta de la seguridad privada de 4 minutos. Debería haber sido imposible de penetrar, pero Santiago había pasado 22 años haciendo cosas imposibles. En la tercera noche, Santiago recibió una visita. Estaba en su estudio cuando el sensor de movimiento de su propiedad se activó. Alguien se acercaba a la casa. Alguien lo suficientemente bueno como para evitar los sensores del camino principal. Santiago sacó su Glock del cajón del escritorio y se acercó a la ventana. Una figura emergió de la línea de árboles, con las manos en alto, las palmas abiertas. Incluso en la oscuridad, Santiago reconoció su forma de caminar. Norberto Valdés. Habían servido juntos en el pelotón de francotiradores de reconocimiento. Norberto había dejado el cuerpo después de 16 años y desaparecido en el sector privado. El sector muy privado. Santiago lo recibió en la puerta trasera. He oído que podrías estar planeando algo estúpido, dijo Beto a modo de saludo. Era más bajo que Santiago, más delgado, con el tipo de cara que la gente olvida 5 minutos después de verla. Perfecto para alguien en su línea de trabajo. Dani te llamó. Dani está preocupado. Yo también. Beto entró sin ser invitado. Rafael Armenta no es un señor de la guerra en Faluya, Santiago. Tiene contactos. Senadores, jueces, secretarios de seguridad pública. Si lo tocas, tendrás a todas las agencias de la ley del país persiguiéndote. Entonces no dejaré pruebas. Beto lo estudió. ¿Hablas en serio? Golpeó a mi hija casi hasta la muerte. La llamó un juguete. Amenazó con destruir a mi familia. ¿Qué harías tú? Probablemente lo mismo que estás planeando, por eso estoy aquí. Beto sacó su propio teléfono, mostrando a Santiago fotos de vigilancia. No eres el único que vigila la finca Armenta. Llevo 2 semanas observándola. Santiago frunció el ceño. ¿Por qué? Porque me contrataron para ello. Beto pasó más fotos. Claudio en clubes. Claudio con otras mujeres. Claudio entrando en un edificio en el sureste de la CDMX que Santiago reconoció como un burdel de lujo. Alicia Barrera, la chica que obtuvo la orden de alejamiento. Su hermano me contrató. Quería trapos sucios de Claudio para anular el acuerdo de confidencialidad. Encontré suficiente para enviar a Claudio a prisión por 1 década.
drogas, asalto, manipulación de testigos. El problema es que nada de eso es admisible. Los abogados de Rafael se aseguraron de eso. Beto hizo una pausa. Pero esto es lo que necesitas saber. Claudio ha hecho esto antes. 4 mujeres que puedo confirmar. Todas sobornadas. Todas amenazadas. Una de ellas, Raquel Jiménez, intentó hacerlo público. Su coche se cayó de un puente 2 meses después. La policía lo calificó de accidente. Las manos de Santiago se crisparon. Así que cuando Dani me contó lo que planeabas, continuó Beto, tuve que tomar una decisión, detenerte o ayudarte. Y Beto sonrió. No fue una sonrisa agradable. Déjame mostrarte una mejor manera de penetrar esa fortaleza. Pasaron las siguientes 6 horas en el estudio de Santiago, con Beto mostrando información a la que ni siquiera Dani había podido acceder. Contratos de la compañía de seguridad, expedientes del personal de guardia, horarios de entrega. Beto había estado vigilando la finca Armenta no como un objetivo militar, sino como una operación de inteligencia. Aquí tienes tu ventana, dijo Beto, señalando un horario. Todos los martes y viernes, reciben entregas de comida de Harris. 2 hombres, mismo camión, misma hora, 6 de la tarde. Los guardias los conocen. Ya no registran el camión a fondo. ¿Quieres que secuestre un camión de reparto? Quiero que seas inteligente con esto. Los guardias son buenos, Santiago. Si entras a la fuerza, la gente morirá. Tal vez tú. Probablemente tu familia, eventualmente, cuando Rafael descubra quién lo atacó. La expresión de Beto era seria. Pero si eres astuto, si haces que esto parezca algo que no es, podrías sobrevivir a esto. No me importa sobrevivir. Me importa mi hija. Entonces preocúpate por ambos, porque si mueres o vas a la cárcel, ¿quién protegerá a Natalia cuando Rafael tome represalias? Santiago no tuvo respuesta para eso. Beto se puso de pie. Te conseguiré el camión el viernes. Uniformes, credenciales, todo. Pero Santiago, una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás. Cruzarás una línea. Te convertirás en algo diferente. Me convertí en algo diferente hace 22 años, respondió Santiago. Esta vez, solo estoy eligiendo mis propios objetivos. Capítulo 5, Pecados del Padre. El viernes llegó con la fría certeza de un cerrojo de rifle deslizándose en su lugar. Santiago le dijo a Ángela que iba a visitar a un viejo compañero de la infantería de Marina en Puebla. Volvería tarde. Ella lo besó, le dijo que condujera con cuidado, sin saber nunca que el hombre que salía de su casa podría no ser el mismo que regresara. Beto lo encontró en un almacén en Tlalnepantla. Dentro había una réplica perfecta de un camión de reparto de Harris, 2 uniformes, identificaciones que pasarían cualquier control, y algo más. Imágenes térmicas de la finca Armenta de esa mañana, mostrando las firmas de calor de cada persona en el edificio. 15 guardias, dijo Beto, señalando. Rafael está en su estudio. Claudio está en el ala este con una chica. No es tu hija, por cierto. Estación principal de seguridad aquí. Respaldo aquí. Cuando llegues, 4 guardias estarán en patrulla activa. El resto son estacionarios. Armas, todos armados. Glocks principalmente. Algunos AR-15 en la oficina de seguridad. Están entrenados pero cómodos. La seguridad de los ricos tiende a volverse perezosa. Nunca pasa nada en barrios como este. Santiago estudió las imágenes. ¿No vienes? No. Esta es tu guerra, no la mía. Pero estaré cerca, monitoreando las frecuencias de la policía, los canales de emergencia. Si las cosas se tuercen, te avisaré. Beto le entregó un auricular. Una cosa más. El hijo menor de Rafael, Jesús Armenta, está en la casa. Tiene 16 años, está en silla de ruedas, habitación del 3er piso. Santiago levantó la vista bruscamente. No hago daño a los niños. Lo sé. Solo quería que supieras quién está en juego. La expresión de Beto era ilegible. ¿Cuál es el objetivo final aquí, Santiago? ¿Matar a Claudio, matar a Rafael, a ambos?
Voy a enseñarles la misma lección que le enseñaron a mi hija, que es que hay consecuencias cuando haces daño a la gente. Santiago se puso el uniforme de repartidor, revisó sus armas, Glock con silenciador, cuchillo de combate, bridas. Beto también le había proporcionado cloroformo y sedantes. El plan de Santiago no era matar a todos en la casa, solo a los que lo merecían. El viaje a Bosques de las Lomas duró 40 minutos. Santiago los pasó respirando, centrándose, entrando en el espacio mental que había ocupado en las misiones. La emoción era el enemigo. La vacilación te mataba. Solo existía el objetivo, la aproximación, la ejecución. Las puertas de la finca Armenta se abrieron automáticamente para el camión de reparto. Un guardia, Mario Burgos, según la información de Beto, les hizo pasar con apenas una mirada. Santiago condujo por la entrada circular hasta la entrada de servicio. 2 guardias lo recibieron allí, ambos armados, ambos profesionales. Santiago agarró la bolsa térmica con los filetes y caminó hacia ellos con la confianza casual de un hombre que había hecho esta entrega 100 veces. Buenas noches, dijo Santiago. Traigo el pedido habitual para el señor Armenta. El guardia más joven, Arturo Macías, de 20 y tantos años, ex ejército, revisó un portapapeles. No eres el tipo habitual. El hijo de Jimmy se enfermó. Lo estoy cubriendo. Santiago mantuvo su lenguaje corporal relajado. No amenazante. Ha sido un día largo. ¿Puedo dejar esto y volver a casa? Macías lo estudió por un momento, luego asintió hacia el guardia mayor. Revisa la bolsa. Santiago se la entregó. El guardia la abrió, vio filetes caros, la cerró. Adelante. La entrada de la cocina está abierta. Gracias. Santiago entró por la entrada de servicio cargando 6 libras de filete de primera y 15 años de rabia comprimida. La cocina estaba vacía. El personal tenía los viernes por la noche libres, según la información de Beto. Santiago dejó la bolsa y se adentró más en la casa. La distribución coincidía con los planos que había memorizado. Evitó los pasillos principales donde las cámaras vigilaban y se movió por los corredores de servicio por donde el personal viajaba sin ser visto. A los 2 minutos, se encontró con un guardia en la zona de la despensa. El guardia se giró, sorprendido, con la mano moviéndose hacia su arma. Santiago acortó la distancia en 2 pasos. Su mano tapó la boca del guardia mientras su otro brazo lo sujetaba por el cuello en un estrangulamiento sanguíneo. 10 segundos. El guardia se quedó flácido. Santiago le ató las manos y los pies con bridas, lo amordazó y lo arrastró a un armario de suministros. 1 menos, 14 por delante. La patrulla del oeste está cambiando, dijo la voz de Beto a través del auricular. 2 guardias se mueven hacia tu posición. Santiago se deslizó en un armario de ropa blanca y esperó. Pasaron unos pasos. Salió detrás de ellos, silencioso como un fantasma. 2 guardias más caídos en menos de 30 segundos. Ninguno tuvo la oportunidad de pedir ayuda por radio. La oficina de seguridad estaba en el primer piso, disfrazada de habitación normal, pero identificable por la firma electromagnética de todo su equipo. Santiago se acercó desde el lado ciego, manteniéndose por debajo de los ángulos de las cámaras. Dentro, 3 guardias monitoreaban las pantallas. Santiago quitó el seguro a una granada aturdidora, otro regalo de Beto, y la lanzó por la puerta. La explosión de luz y sonido fue devastadora en el espacio cerrado. Santiago entró antes de que los guardias pudieran recuperarse. 3 disparos, 3 guardias caídos. No muertos. Santiago había usado munición subsónica apuntando a las extremidades. Sobrevivirían. Les dolería, pero sobrevivirían. Destrozó los servidores de los ordenadores, cortó las líneas de comunicación, cortó la energía del sistema de cámaras. La casa se quedó a oscuras. Acabas de llamar su atención, dijo Beto. 6 guardias convergen en la oficina de seguridad. Rafael ha activado la habitación del pánico. Claudio se dirige al garaje. Santiago esperaba esto. Se movió rápidamente a través de la oscuridad usando equipo de visión nocturna. Los guardias eran buenos, pero estaban entrenados para amenazas normales.
No estaban preparados para alguien que había cazado hombres en las montañas de Afganistán. 4 guardias más cayeron en los siguientes 3 minutos. Santiago usó la propia casa como arma. El conocimiento de su distribución contra la confusión de ellos. Los puntos de estrangulamiento se convirtieron en zonas de muerte. Las puertas se convirtieron en lugares de emboscada. Para cuando los guardias restantes se dieron cuenta de que no se enfrentaban a un simple allanamiento de morada, ya era demasiado tarde. Santiago encontró a Claudio en el garaje tratando de arrancar su Ferrari. Santiago primero disparó a los neumáticos, luego se acercó a la ventanilla del conductor. Claudio lo vio y sus ojos se abrieron de par en par por el reconocimiento. ¿Tú? Santiago rompió la ventanilla con la culata de su pistola y sacó a Claudio del coche. El hombre más joven se defendió. Era fuerte, acostumbrado a ganar enfrentamientos físicos contra mujeres y hombres más débiles. Pero Santiago había estado luchando por su supervivencia desde antes de que Claudio naciera. Santiago puso a Claudio en el suelo con una rodilla en la espalda y le ató las manos a la espalda con bridas. Claudio gritaba, maldecía, amenazaba. Santiago lo amordazó y lo arrastró de vuelta a la casa. La habitación del pánico estaba en el estudio de Rafael. Santiago se acercó a la puerta reforzada y llamó educadamente. Señor Armenta, dijo. Necesitamos hablar. Silencio. Sé que puede oírme. Y sé que esta puerta aguantará unas 4 horas antes de que llegue la policía. Pero esto es lo que quizás no sepa. No necesito entrar. Puedo esperar. Y cuando salga y saldrá, tendremos nuestra conversación. ¿Quién es usted? La voz de Rafael llegó a través de un intercomunicador, intentando sonar segura pero al borde del pánico. Soy el padre de la chica a la que llamó un juguete. Más silencio. Luego, Durán. Podemos hablar de esto. Lo que quiera. Dinero, propiedades, puedo. Su hijo golpeó a mi hija casi hasta la muerte. Amenazó a mi familia. Me dijo que su sangre se lo merecía. La voz de Santiago era conversacional. Estoy aquí para devolverle la lección. Haré que lo maten. Mi gente lo cazará. Su gente está inconsciente o atada. Sus cámaras están muertas. Sus comunicaciones están cortadas. Solo estamos nosotros ahora, Rafael. Sin abogados, sin dinero, sin poder. Solo consecuencias. Santiago arrastró la forma atada de Claudio hasta la puerta de la habitación del pánico y lo apoyó contra ella. Le voy a dar una opción. Puede salir y enfrentarme, o puedo empezar a enseñarle a Claudio la misma lección que él le enseñó a mi hija. Primero le romperé las costillas, una por una. Luego su muñeca. Luego. La puerta de la habitación del pánico comenzó a abrirse. Rafael Armenta salió sosteniendo un revólver con manos temblorosas. Ya no era el magnate seguro de sí mismo de la cena. Era un anciano en un pijama caro enfrentándose a algo de lo que su dinero no podía sacarlo. Baje el arma, dijo Santiago. Váyase al infierno. Santiago le disparó al revólver de la mano de Rafael. La bala se llevó parte del dedo índice de Rafael en el proceso. Rafael gritó y se derrumbó, agarrándose la mano. Esto es lo que va a pasar, dijo Santiago, arrastrando a padre e hijo al estudio. Va a llamar a todas las mujeres a las que Claudio ha hecho daño. Va a anular sus acuerdos de confidencialidad y les va a pagar 10 veces lo que acordó originalmente. Va a hacer una confesión pública y se van a entregar a la policía. Está loco, jadeó Rafael por el dolor. Probablemente. Pero soy la persona loca que sostiene el arma. Santiago apuntó a Claudio. O la opción 2, les meto una bala en cada rodilla y los dejo para que la policía los encuentre. Su elección. Rafael miró a su hijo, luego a Santiago, calculando. Incluso ahora, tratando de encontrar el ángulo, la jugada. Santiago disparó una bala al suelo entre ellos. ¿Eliga? Capítulo 6. El desmoronamiento. Lo que Rafael Armenta no sabía, lo que no podía saber, era que Santiago no estaba solo en esto. Ya no. Mientras Santiago retenía a padre e hijo en el estudio, Beto estaba fuera ejecutando la segunda fase de un plan que se había desarrollado durante la última semana.
Santiago no solo estaba aquí por venganza. Estaba aquí para exponerlo todo. Paquete entregado, oyó Santiago a través de su auricular. Beto acababa de subir todos los archivos que habían recopilado sobre los Armenta a 6 periodistas diferentes, 3 agencias de la ley y una docena de cuentas de redes sociales. Evidencia de agresiones, sobornos, intimidación de testigos, fotos, informes médicos, documentos judiciales sellados que deberían haber estado sellados pero no lo estaban. No cuando conoces a los hackers adecuados. Al amanecer, el imperio Armenta se ahogaría en escándalo. Pero Rafael aún no lo sabía. Todavía estaba tratando de calcular su salida, mirando a Santiago como un problema a resolver en lugar de una cuenta que saldar. No puedes probar nada, dijo Rafael, su voz estabilizándose incluso mientras la sangre goteaba de su mano destrozada. Sin pruebas, es tu palabra contra la nuestra, y mis abogados te devorarán vivo. Santiago sonrió. No fue una expresión agradable. ¿Ves? Ese es tu problema, Rafael. ¿Crees que esto se trata de mí? ¿Crees que se trata de tribunales, de dimes y diretes, de abogados y dinero? Sacó su teléfono y le mostró la pantalla a Rafael. Las redes sociales ya se estaban iluminando con las pruebas filtradas. Los medios de comunicación recibiendo los archivos. Abuso Armenta comenzando a ser tendencia. Se trata de quemar tu casa tan a fondo que no quede más que cenizas. El rostro de Rafael se puso blanco. No. No puedes. Ya está hecho. Por la mañana, todo el mundo sabrá lo que eres, lo que es tu hijo. Cada mujer a la que hizo daño, cada soborno que pagaste, cada amenaza que hiciste. Santiago miró a Claudio, que se había quedado muy quieto detrás de su mordaza. Querías hacer desaparecer a mi hija en el silencio. A ver cómo te gusta cuando todo el mundo esté mirando. Te mataré, susurró Rafael. Gastaré cada peso que tengo. ¿Te refieres a los pesos que están a punto de desaparecer cuando tu junta directiva se entere de esto? ¿Cuando tus inversores se retiren? ¿Cuando los investigadores federales empiecen a mirar cómo pagaste esos acuerdos de silencio? Santiago se agachó al nivel de los ojos de Rafael. Estás acabado. Pero aquí está la cosa. Te voy a dar una oportunidad de algo parecido a la misericordia. ¿Qué? Vas a llamar a la FGR ahora mismo. Vas a confesar todos los crímenes. Agresión, manipulación de testigos, soborno, todo. Y te asegurarás de que Claudio haga lo mismo. Nunca escupió Rafael. Entonces ambos caerán luchando y perderán de todos modos. Pero de esta manera. De esta manera, tal vez obtengas algo de crédito por cooperación. Tal vez solo pases 20 años en prisión en lugar del resto de sus vidas. Tal vez Jesús no tenga que ver a su padre y a su hermano morir en celdas. La mención de su hijo menor hizo que Rafael se estremeciera. Investigaste, dijo Rafael con amargura. Siempre hago reconocimiento antes de una misión. Santiago se puso de pie. Tienes 5 minutos para decidir. Confiesa, o los dejo a ambos aquí para que la policía los encuentre y cada prueba se entregue a los fiscales. Tú decides. Rafael miró a Claudio, luego al teléfono que Santiago había colocado en el escritorio, mostrando la tormenta en las redes sociales que ya se estaba formando. Su imperio se desmoronaba en tiempo real. Cada actualización mostraba a más personas compartiendo las pruebas, más llamadas a la justicia, más periodistas retomando la historia. Me has destruido, susurró Rafael. No, te destruiste a ti mismo. Yo solo me aseguré de que todo el mundo pudiera ver lo que realmente eres. Santiago miró su reloj. 4 minutos. Lo que sucedió a continuación fue rápido. Rafael se abalanzó, no sobre Santiago, sino sobre el arma que había soltado cuando Santiago se la disparó de la mano. Su mano herida agarró el revólver torpemente y lo apuntó hacia Santiago. Santiago reaccionó por instinto, 22 años de entrenamiento se apoderaron de él. Su disparo alcanzó a Rafael en el hombro, haciéndolo girar. El revólver cayó al suelo. Claudio, atado y amordazado, comenzó a retorcerse, tratando de llegar a su padre. Santiago lo dejó ver a Rafael sangrando en la alfombra cara de su estudio caro en su casa, cara que no pudo protegerlo de las consecuencias. Beto, dijo Santiago en su auricular, necesitamos esa ambulancia ahora.
Ya está en camino. ETA 5 minutos. La policía justo detrás. Santiago ató las manos de Rafael con bridas, aplicó presión en la herida del hombro. No lo suficiente como para matar, solo lo suficiente para doler, y esperó. Podía oír sirenas en la distancia. Podía oír a Claudio hacer sonidos ahogados detrás de su mordaza. Última oportunidad, le dijo Santiago a Claudio. Cuando llegue la policía, les cuentas todo. Cada mujer a la que hiciste daño, cada vez que levantaste la mano, cada momento que pensaste que eras intocable. Se inclinó. O las pruebas se difundirán más. Tus amigos, tu círculo social, cada persona que conoces verá exactamente lo que eres. Los ojos de Claudio ahora mostraban miedo en lugar de rabia. Miedo real. El tipo de miedo que proviene de darse cuenta de que el dinero y el poder tienen límites, y él acababa de alcanzarlos. La ambulancia llegó primero, luego la policía. Mucha policía. Santiago había dejado sus armas a un lado, con las manos visibles cuando entraron. No tenía sentido añadir muerto a tiros por la policía a su noche. Santiago Durán dijo con calma mientras los oficiales pululaban. Ex-infante de Marina. Estos hombres son Rafael y Claudio Armenta. Han estado involucrados en múltiples agresiones. Se han proporcionado pruebas a los investigadores federales. Estoy listo para dar una declaración. La escena fue un caos después de eso. Paramédicos atendiendo a Rafael. Oficiales desatando a Claudio, leyéndoles a ambos sus derechos. Detectives llegando, mirando a los guardias de seguridad inconscientes por toda la casa, el sistema de seguridad destruido, la evidencia de una operación de nivel militar. Santiago fue esposado, lo cual era de esperar, pero también notó a varios oficiales mirando sus teléfonos, viendo las pruebas que Beto había filtrado, viendo las fotos de las lesiones de Natalia, de las lesiones de otras mujeres, el patrón de abuso y encubrimientos. El detective Suárez se acercó a Santiago, un policía mayor con el tipo de rostro que lo había visto todo. Señor Durán, ¿sabe en cuántos problemas está metido? Bastantes, me imagino. Allanamiento de morada, agresión, secuestro, uso de un arma en la comisión de un delito. Y eso solo para empezar. Suárez lo estudió. Pero también estoy viendo pruebas de múltiples agresiones por parte de los Armenta. Manipulación de testigos, soborno. Y me pregunto por qué no vino a la policía con esto. Porque hombres como Rafael Armenta no van a la cárcel cuando se lo pides amablemente. Suárez se quedó en silencio por un momento. Luego, ¿su hija es Natalia Durán? ¿La que está en el hospital? Sí. Y Claudio le hizo eso a ella, entre otras. Suárez miró a Claudio, ahora esposado y gritando sobre sus derechos y sus abogados. Luego de vuelta a Santiago. Aún así, va a ir a la cárcel, señor Durán. Lo sé. ¿Valió la pena? Santiago pensó en Natalia en esa cama de hospital, en las palabras de Rafael por teléfono. En 22 años siguiendo las reglas y viendo a hombres malos quedar libres. Pregúnteme en un año, dijo. Capítulo 7. El precio de la justicia. El reclusorio preventivo Varonil Oriente era exactamente tan desagradable como Santiago esperaba. Paredes grises, luces fluorescentes, el olor a solución de limpieza industrial intentando sin éxito enmascarar otros olores. Fue procesado, fotografiado, le tomaron las huellas dactilares y lo pusieron en una celda de detención. Había estado en lugares peores. Los cargos eran significativos. Allanamiento de morada, agresión con agravantes, secuestro, uso de un arma de fuego en la comisión de un delito. El fiscal hablaba de 20 años como mínimo. Los abogados de Rafael Armenta, los que no huían del barco que se hundía, exigían la máxima sentencia. Pero algo inesperado estaba sucediendo fuera de los muros de la cárcel. Las pruebas filtradas se habían vuelto virales. No solo virales, se habían convertido en un movimiento. Justicia para Natalia era tendencia mundial. Decenas de mujeres estaban dando un paso al frente con sus propias historias sobre Claudio Armenta, sobre los hijos de otros hombres ricos. La historia había tocado una fibra sensible, aprovechando un pozo de rabia sobre hombres poderosos que hieren a las mujeres y no enfrentan consecuencias.
El abogado de Santiago era un defensor de oficio llamado licenciado Luis Arreola, un hombre de unos 40 años que parecía perpetuamente agotado. Visitó a Santiago al tercer día. Señor Durán, voy a ser sincero con usted. Este caso es una pesadilla. ¿Para mí o para usted? Para ambos. La fiscalía lo tiene atrapado sin salida por múltiples delitos graves. Pero el licenciado Arreola sacó una tableta que mostraba la cobertura de noticias. La opinión pública está abrumadoramente de su lado. Hay protestas frente al juzgado. Campañas en GoFundMe para su defensa legal. Peticiones con millones de firmas pidiendo que se retiren los cargos. Eso no cambiará la ley. No, pero podría cambiar la agresividad con la que procesan. El licenciado Arreola le mostró más cobertura. La FGR ha abierto una investigación formal sobre los Armenta. Claudio enfrenta cargos por 4 delitos de agresión con agravantes. Rafael enfrenta cargos de manipulación de testigos, soborno y complicidad. Su imperio se está derrumbando. Santiago asimiló esto. ¿Y Natalia? Su hija dio una declaración a la policía ayer. Detalles completos sobre lo que Claudio le hizo. La doctora Maldonado de Urgencias corroboró sus lesiones. Es un testimonio poderoso. ¿Cómo está ella? Físicamente, recuperándose. Emocionalmente el licenciado Arreola se encogió de hombros, eso llevará más tiempo. Pero, señor Durán, está pidiendo verlo. La sala de visitas estaba dividida por un cristal. Santiago se sentó a un lado con un uniforme naranja, sus muñecas esposadas. Natalia entró por el otro lado, moviéndose con rigidez, todavía envuelta en vendajes y dolorida. Tomaron los teléfonos simultáneamente. Hola, papá, dijo Natalia y comenzó a llorar. Hola, mi niña. Lo siento mucho. Siento mucho no habértelo dicho, no haberte escuchado, no. La voz de Santiago era suave pero firme. Nada de esto es tu culpa. Ni un solo segundo. Estás en la cárcel por mi culpa. Estoy en la cárcel porque tomé una decisión. La tomaría de nuevo. Natalia apoyó su mano contra el cristal. Santiago hizo lo mismo desde su lado, su mano más grande empequeñeciendo la de ella incluso a través de la barrera. Dicen que podrías ir a prisión por 20 años, susurró ella. Tal vez. Tal vez no. El licenciado Arreola cree que tenemos opciones. ¿Qué opciones? Entraste en su casa. Hiciste daño a gente. ¿Lo hice? Y sabía las consecuencias cuando lo hice. Santiago le sostuvo la mirada. Natalia, he pasado 22 años siguiendo órdenes, siguiendo leyes, creyendo que el sistema funcionaba. Pero el sistema te falló. Le falla a mucha gente. Así que me convertí en la corrección del sistema. Eso no es justicia, papá. Es venganza. A veces son la misma cosa. Hablaron durante los 30 minutos permitidos. Ángela lo visitó después, más enfadada de lo que Santiago la había visto nunca. Enfada con él por arriesgarlo todo. Enfada con los Armenta por causar esto. Enfada consigo misma por no ver lo que le estaba pasando a su hija Suner. No sé si puedo perdonarte por esto, dijo Ángela. Sé que podrías haber muerto. Podrías haber matado a alguien. Lo sé. ¿Valió la pena? ¿Tirar por la borda nuestra vida juntos? Santiago pensó en eso. En la vida tranquila que habían construido, el jardín, las tardes pacíficas. En el cuerpo roto de Natalia en una cama de hospital. En las palabras de Rafael Armenta. Era solo un juguete. Pregúntame cuando esto termine, dijo. La audiencia preliminar estaba programada para 2 semanas después. El licenciado Arreola preparó una defensa que caminaba sobre el filo de la navaja, reconocer los actos, argumentar perturbación emocional extrema, presentar las pruebas de los crímenes de los Armenta, esperar la anulación por parte del jurado. Es una posibilidad remota, admitió el licenciado Arreola. Pero el sentimiento público podría jugar a nuestro favor. El fiscal sabe que si presiona demasiado, corre el riesgo de una reacción violenta. O me usan como ejemplo. Eso también. Pero entonces sucedió algo inesperado.
4 días antes de la audiencia, el detective Suárez solicitó reunirse con Santiago. Se sentaron en una sala de interrogatorios, con el abogado de Santiago presente. Señor Durán, comenzó Suárez, he sido policía durante 23 años. He visto a muchos sinvergüenzas quedar libres porque tenían dinero y abogados. He visto víctimas que nunca obtuvieron justicia porque el sistema les falló. Santiago esperó. El caso Armenta es feo. Realmente feo. Encontramos pruebas que vinculan a Claudio con al menos 6 agresiones. Encontramos pagos por un total de más de 160 millones de pesos en dinero para silenciar. Encontramos comunicaciones entre Rafael y políticos locales que sugieren corrupción a múltiples niveles. Suárez se inclinó hacia adelante. Lo que hizo fue ilegal. Pero lo que expuso. Eso importa. ¿Por qué me dice esto? Porque el fiscal y yo hemos estado teniendo conversaciones sobre la justicia, sobre la imagen pública, sobre qué tipo de mensaje queremos enviar. Suárez deslizó una carpeta sobre la mesa. Este es un acuerdo de culpabilidad. Se declara culpable de allanamiento de morada y agresión. Recibe 18 meses en una prisión de mínima seguridad. Los cargos restantes se retiran. Santiago miró al licenciado Arreola, que estaba leyendo el documento con los ojos cada vez más abiertos. Esto es generoso, dijo el licenciado Arreola con cautela. Es político, corrigió Suárez. El fiscal no quiere convertirlo en un mártir. La opinión pública es demasiado volátil en este momento. Pero tampoco puede dejarlo libre. Este es el compromiso. ¿Y los Armenta? Claudio se declarará culpable de múltiples cargos de agresión. Se enfrenta a 8 o 12 años. Rafael está cooperando con los investigadores federales para evitar la prisión él mismo, pero su reputación está destruida. Su empresa está en bancarrota. Lo ha perdido todo excepto su libertad. E incluso eso está condicionado a una cooperación continua. Santiago pensó en las palabras de Rafael Armenta, en las consecuencias, en la justicia. 18 meses, dijo. Estarías fuera en 12 con buen comportamiento. Tu hija ve que se hace justicia. Vuelves a casa con tu esposa, eventualmente. La expresión de Suárez era neutral. O te arriesgas con un jurado. Tal vez ganes. Tal vez te den 20 años. Tú decides. Santiago miró al licenciado Arreola. El abogado se encogió de hombros ligeramente. Tu decisión. Acepto el acuerdo, dijo Santiago. Capítulo 8. Asuntos pendientes. El acuerdo de culpabilidad se cerró más rápido de lo esperado. En una semana, Santiago fue procesado en el Cefereso de Morelos, una instalación de mínima seguridad. Delincuentes de guante blanco, infractores no violentos y, aparentemente, padres justicieros. La cobertura mediática continuó. Santiago se convirtió en un símbolo, lo quisiera o no. Algunos lo llamaban héroe, otros criminal. La mayoría estaba de acuerdo en que la situación era más complicada que cualquiera de las dos etiquetas. Natalia lo visitaba cada semana. Se estaba fortaleciendo, física y emocionalmente. Había empezado terapia, había empezado a reconstruirse. El arresto y la humillación pública de Claudio le habían dado algo que sus disculpas nunca podrían, validación. El mundo le creía. El mundo había visto lo que él era. Ángela lo visitaba con menos frecuencia. La ira todavía estaba allí, mezclada con el duelo por la vida que habían tenido. Santiago no la culpaba. Había hecho estallar su tranquilo retiro por un principio. Algunos matrimonios sobrevivían a eso, otros no. Pero al tercer mes, algo cambió. Ángela llegó a la visita con un aspecto diferente. No enfadada, no triste. Decidida. Hablé con un abogado, dijo tan pronto como se sentaron. Sobre lo que hizo Rafael. Las amenazas que hizo a nuestra familia. Ángela. Déjame terminar. Rafael Armenta nos amenazó con destruirnos si buscábamos justicia. Eso es intimidación. Eso es obstrucción. Y cuando le conté a la FGR sobre su llamada telefónica la noche de la agresión a Natalia, se interesaron mucho. Santiago se inclinó hacia adelante. ¿Qué estás diciendo?
Estoy diciendo que les di mis registros telefónicos. ¿Esa llamada que hizo? La grabé con el altavoz. No lo sabías porque estabas en el aparcamiento, pero yo estaba escuchando en mi coche. Oí todo lo que dijo. Santiago miró a su esposa. ¿Lo grabaste? No soy una inútil, Santiago. No soy una damisela que necesita que destruyas tu vida para protegernos. Su voz era aguda. He estado luchando esto legalmente mientras tú has estado aquí dentro. ¿Y, adivina qué? Está funcionando. Le mostró artículos de noticias. Rafael Armenta arrestado por nuevos cargos. La FGR expandiendo su investigación. Más víctimas dando un paso al frente. El cerco se estrechaba. Va a ir a la cárcel, dijo Ángela. A una cárcel de verdad, no de mínima seguridad como tú. Prisión federal por intimidación de testigos, obstrucción a la justicia y conspiración. 20 años como mínimo. Santiago sintió que algo cambiaba en su pecho. Tú hiciste esto. Lo hicimos nosotros. Tú los expusiste. Yo me estoy asegurando de que sigan expuestos. La mano de Ángela se extendió sobre la mesa, y por primera vez en meses, tocó su mano suavemente. Estuviste mal al hacer lo que hiciste. Pero también tenías razón. ¿Tiene eso sentido? No. Bien. Porque nada de esto tiene sentido. Pero vamos a superarlo. Le apretó la mano. 12 meses, Santiago. Te quedan 12 meses. Y cuando vuelvas a casa, vamos a averiguar cómo será nuestra vida ahora. No te merezco. No, no me mereces. Pero estás atrapado conmigo de todos modos. 3 meses después, Santiago recibió una visita inesperada. Norberto Valdés. Material de lectura, dijo Beto, deslizando una carpeta sobre la mesa. Dentro había documentos relacionados con Jesús Armenta, el hijo menor de Rafael, el joven de 16 años en silla de ruedas a quien Santiago nunca había tocado. ¿Por qué me muestras esto?, preguntó Santiago. Porque Jesús se puso en contacto conmigo a través de ciertos canales. Quería conocerte. Eso es una locura. Eso fue lo que dije. Pero el chico insiste. Se ha emancipado de Rafael, ha cambiado su apellido y, al parecer, quiere agradecer al hombre que expuso a su padre. Santiago leyó los documentos. Jesús tenía parálisis cerebral, usaba una silla de ruedas, había sido ignorado por su padre la mayor parte de su vida. A raíz del arresto de Rafael, Jesús había hablado públicamente sobre el abuso emocional que había sufrido, sobre ver a su padre y a su hermano herir a la gente sin consecuencias. No necesita agradecerme, dijo Santiago. Quizás no, pero quizás necesita ver que alguien se enfrentó a su padre. Quizás eso le importe. Beto se reclinó. Tú decides. Puedo organizarlo si quieres, o puedo decirle que no. Santiago pensó en la decisión táctica de informarse sobre Jesús antes de la operación. En elegir no involucrar a un niño inocente en su venganza. En cómo las pequeñas decisiones a veces importaban más que las grandes. Organízalo, dijo Santiago. Jesús Armenta lo visitó 2 semanas después. Era delgado, pálido, con los ojos de su padre pero sin la crueldad de su padre. Entró en la sala de visitas en su silla de ruedas con la confianza de alguien que había aprendido a navegar en un mundo hostil. Señor Durán, dijo Jesús, extendiendo la mano. Santiago se la estrechó. Jesús. Quería agradecerle. No debería. Soy un criminal en prisión. No soy un héroe. Es ambas cosas, dijo Jesús simplemente. Incumplió la ley, pero también quebró a mi padre. Y él necesitaba ser quebrado. La voz del adolescente era firme. Lo vi destruir a gente toda mi vida. Mujeres, socios comerciales, cualquiera que se cruzara en su camino. Vi a Claudio convertirse en un monstruo porque papá le enseñó que podía serlo. Y no pude detenerlos. Eras un niño. No era tu trabajo. Lo sé, pero eso no cambia cómo me sentía. Indefenso, enfadado, avergonzado. Jesús miró a Santiago a los ojos. Lo que usted hizo me dio permiso para hablar, para decir la verdad sobre lo que era nuestra familia.
Docenas de otras personas encontraron ese mismo permiso. Derribamos un imperio porque usted dio el primer paso. Natalia dio el primer paso cuando dijo la verdad. Y usted se aseguró de que la gente escuchara. Jesús sacó un cuaderno. Estoy escribiendo un libro sobre crecer siendo una armenta, sobre la toxicidad, el abuso, los encubrimientos. Mi editor dice que podría ayudar a mucha gente a entender cómo las familias ricas ocultan sus crímenes. No necesita mi permiso para eso. No quiero permiso. Quiero entrevistarlo para un capítulo, sobre cómo es ser un padre viendo sufrir a su hija, sobre la elección imposible entre la ley y la justicia. Santiago lo consideró. Lo pensaré. Es todo lo que pido. Hablaron durante el resto de la hora sobre los planes de Jesús de convertirse en un defensor de los derechos de las personas con discapacidad. Sobre usar su apellido, el que había cambiado legalmente a Valdés, tomando prestado el de Norberto para llamar la atención sobre causas que importaban. Sobre construir algo bueno de las cenizas de algo terrible. Cuando Jesús se fue, Santiago sintió algo que no esperaba sentir en prisión. Esperanza. Capítulo 9. Volver a casa. Santiago Durán fue liberado del Cefereso de Morelos un martes por la mañana de octubre, exactamente 12 meses después de su sentencia. Había cumplido su condena en silencio, convirtiéndose en el tipo al que otros reclusos acudían en busca de consejo. El exmilitar que había hecho algo que todos, en secreto, pensaban que estaba justificado, aunque fuera ilegal. Ángela lo recogió. Condujeron en silencio durante los primeros 20 minutos, Santiago mirando por la ventana un mundo que no había cambiado mucho en un año pero que se sentía diferente de todos modos. Natalia está en casa, dijo Ángela finalmente. Quería estar allí cuando llegaras. ¿Cómo está? Mejor. Va a terapia, trabaja en una organización sin ánimo de lucro que ayuda a supervivientes de violencia doméstica. Testificará en la sentencia de Claudio el mes que viene. ¿Está preparada para eso? Dice que sí. Ya veremos. Ángela lo miró de reojo. Es más fuerte de lo que crees. Más fuerte de lo que ninguno de los dos le dimos crédito. Nunca pensé que fuera débil. No, solo pensabas que necesitaba que la salvaras. El tono de Ángela no era acusador, solo honesto. Pero no necesitaba ser salvada, Santiago. Necesitaba apoyo. Hay una diferencia. Entraron en el camino de la casa que Santiago había dejado un año atrás. El jardín estaba impecable. Ángela lo había mantenido. Los tomates probablemente ya habían terminado su temporada, pero la vista de su hogar lo golpeó más fuerte de lo esperado. Natalia abrió la puerta antes de que llegaran. Sus heridas habían sanado, las físicas al menos. El resto llevaría más tiempo, pero se parecía más a sí misma que en el hospital, más que en aquella terrible cena en la finca de los Armenta. Papá, dijo y lo abrazó. Entraron. Ángela había preparado el almuerzo, su estofado favorito. Se sentaron alrededor de la mesa del comedor que había albergado 1000 cenas familiares tranquilas. Y por un rato, simplemente comieron y hablaron de cosas pequeñas. El tiempo, el nuevo restaurante que había abierto en el centro, cualquier cosa menos el año pasado. Pero finalmente, tuvieron que abordarlo. Los abogados de Claudio están presionando para un acuerdo de culpabilidad, dijo Natalia. 5 años en lugar de 12. Quieren que diga que lo apoyo. ¿Qué quieres tú?, preguntó Santiago. Quiero que enfrente todas las consecuencias, pero mi terapeuta dice que necesito centrarme en mi propia curación, no en castigarlo. Natalia removió la comida en su plato. ¿Es eso ser débil? ¿Querer seguir adelante en lugar de luchar por el castigo máximo? No, dijo Santiago. Eso es sabiduría. Pasé un año en prisión luchando por un castigo. Tú estás eligiendo algo más difícil. Estás eligiendo la paz. ¿Te arrepientes? ¿De lo que hiciste? Santiago pensó en esa pregunta. Había tenido un año para pensar en ello, un año para vivir con las consecuencias de sus elecciones. Me arrepiento de que fuera necesario, dijo finalmente. Me arrepiento de que el sistema te fallara tan gravemente que sentí que tenía que salirme de él. ¿Pero el acto en sí? No. No me arrepiento de asegurarme de que Claudio y Rafael enfrentaran las consecuencias.
¿Aunque fueras a la cárcel? Aunque fuera. Natalia asintió lentamente. Voy a testificar independientemente del acuerdo. Necesito que la gente oiga lo que pasó. No por venganza. Para que conste. Entonces eso es lo que deberías hacer. Terminaron de almorzar. Ángela sugirió que caminaran por la propiedad, una tradición familiar después de cenar, adaptada para el mediodía. Caminaron por la línea de la valla, pasando el jardín, hasta el arroyo que marcaba el límite trasero. Norberto Valdés llamó, dijo Ángela mientras caminaban. Dijo que hay algo de trabajo de consultoría de seguridad si lo quieres. Nada ilegal, solo enseñar a la gente a protegerse. Lo pensaré. Necesitas trabajar, Santiago. Estar sin hacer nada te volverá loco. Lo sé. Caminaron en silencio por un rato. Luego Natalia habló. Hay algo que necesito decirles a los dos. Me han ofrecido un trabajo en Monterrey dirigiendo un programa para supervivientes de abuso. Es una buena oportunidad. Santiago sintió que se le oprimía el pecho. Su hija mudándose al otro lado del país. Pero mantuvo su voz neutral. Eso suena perfecto para ti. ¿De verdad? ¿No estás enfadado? ¿Por qué iba a estar enfadado? Estás construyendo una vida. Eso es lo que los padres quieren. ¿Aunque signifique que esté lejos? Santiago dejó de caminar y se giró para mirar a su hija. Natalia, pasé un año en prisión porque no podía dejar de intentar protegerte. Lo último que voy a hacer ahora es impedirte vivir tu vida. Los ojos de Natalia se llenaron de lágrimas. No sé si estoy preparada para estar sola. No estás sola. Simplemente no eres dependiente. Hay una diferencia. Santiago la abrazó. Y si nos necesitas, estamos a una llamada y un vuelo de distancia. ¿Crees que puedo hacerlo? ¿Empezar de nuevo? Sé que puedes. Ya lo has hecho. Esa tarde, después de que Natalia se fuera a su apartamento, Santiago y Ángela se sentaron en el porche trasero viendo la puesta de sol. Era el primer momento de tranquilidad que habían tenido desde su liberación. No sé si nuestro matrimonio puede sobrevivir a esto, dijo Ángela en voz baja. Santiago se lo esperaba. Lo sé. Tomaste una decisión sin mí. Lo arriesgaste todo sin preguntar cómo me sentía. ¿Lo hice? Y todavía estoy enfadada por eso. Puede que siempre esté enfadada por eso. Lo entiendo. Ángela se quedó en silencio por un largo momento. Luego, pero también entiendo por qué lo hiciste. Y no puedo decir que no hubiera querido hacer lo mismo si hubiera tenido tus habilidades. Lo miró. Así que no sé qué hacemos con eso, con amarte y estar enfadada contigo al mismo tiempo. Lo resolveremos día a día. Eso es simple. Nada de esto es simple. Pero hicimos votos. Para bien o para mal. Esto es definitivamente para mal. Ángela se rió, un sonido corto y agudo. Eso es quedarse corto. Se sentaron en silencio mientras caía la noche. En algún lugar a lo lejos, un búho cantó. El mundo seguía girando, indiferente al drama humano. Beto me ofreció trabajo, dijo Santiago. Lo sé. Ángela me dijo que lo mencionó. ¿Qué piensas? Creo que necesitas un propósito, pero también creo que necesitas tener cuidado con el tipo de propósito que eliges. La voz de Ángela era firme. No más justicia por mano propia, Santiago. No más decidir que sabes más que la ley. De acuerdo. Lo digo en serio. Si alguna vez vuelves a hacer algo así. No lo haré. Prométemelo. Santiago pensó en la sensación de irrumpir en la finca Armenta, la certeza de sus acciones, la satisfacción de ver a Claudio y Rafael enfrentar las consecuencias. Una parte de él quería prometer que nunca volvería a hacer algo así. Pero se había prometido a sí mismo que no le mentiría a su esposa. Prometo que intentaré todas las opciones legales primero, dijo con cuidado. Prometo que no actuaré sin hablar contigo. Pero no puedo prometer que me quedaré de brazos cruzados si alguien hace daño a nuestra familia y la ley no hace nada. Ángela asimiló esto. Eso es lo mejor que voy a conseguir, ¿verdad? Sí. Bien,
entonces. Lo acepto. ¿Se levantó? Vamos, entremos. Has tenido un día largo. Entraron juntos. Santiago miró a su alrededor, a la casa que había sido su hogar durante 20 años, a la vida que casi había destruido tratando de protegerla. El teléfono sonó. Ángela respondió, habló brevemente y luego colgó. Era el licenciado Arreola, dijo. Rafael Armenta fue sentenciado hoy. 25 años en una prisión federal. Sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 15. Santiago asimiló esta información. Rafael Armenta, el hombre que había amenazado a su familia, que había llamado a su hija un juguete, moriría en prisión. Claudio cumpliría su condena. 5 años o 12, no importaba mucho. Ambos hombres habían caído. El imperio era cenizas. ¿Cómo te sientes?, preguntó Ángela. Santiago pensó en 22 años como francotirador, en los hombres que había matado al servicio de su país, en el año que había pasado en prisión al servicio de su hija, en el precio de la justicia y el peso de las consecuencias. Como si por fin pudiera dormir, dijo. Esa noche, por primera vez en más de un año, Santiago Durán durmió toda la noche sin despertarse. Sin sueños de misiones, sin pesadillas de las lesiones de su hija, sin ansiedad por lo que vendría después. Solo sueño, ganado y profundo y completo. En Monterrey, Natalia Durán desempacaba cajas en su nuevo apartamento, preparándose para empezar un trabajo ayudando a otros supervivientes a encontrar sus voces. En Morelos, Claudio Armenta se sentaba en una celda, aprendiendo que la riqueza no podía comprar el respeto de otros reclusos. En una instalación federal en Jalisco, Rafael Armenta se enfrentaba a la realidad de que su imperio había desaparecido y su legado estaba arruinado. Y en Santa Fe, Santiago Durán se despertó y encontró que su esposa había preparado café y estaba trabajando en el jardín. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, el futuro se sentía como algo hacia lo que valía la pena avanzar en lugar de algo que sobrevivir. Todavía tenía plantas de tomate que cuidar, trabajo que encontrar, una hija a la que llamar y comprobar desde la distancia, un matrimonio que reconstruir día a día. El ajuste de cuentas había terminado. El balance estaba completo. La justicia era imperfecta pero real. Y a veces, eso tenía que ser suficiente. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla y nos vemos.